El nombre Eduardo es un nombre masculino de gran tradición y fuerza histórica, reconocido por transmitir liderazgo, nobleza y protección. A lo largo del tiempo, ha sido un nombre asociado con personas responsables, perseverantes y con un fuerte sentido del deber. Su sonido firme y elegante lo ha convertido en una elección popular en distintas culturas, manteniendo siempre un significado profundo que refleja carácter, valentía y compromiso. Significado del nombre Eduardo. El nombre Eduardo posee un significado profundo y poderoso que ha trascendido generaciones. Proviene de antiguas raíces germánicas y está compuesto por los elementos Ead, que significa riqueza, prosperidad o fortuna, y Word, que se traduce como guardián o protector. Por ello, el significado esencial de Eduardo es el guardián de la riqueza o protector de la prosperidad, una interpretación que refleja seguridad, responsabilidad y fortaleza interior. Desde el punto de vista simbólico, el nombre Eduardo representa a una persona destinada a cuidar lo valioso, no solo en el plano material, sino también en el emocional y espiritual. Quienes llevan este nombre suelen ser vistos como pilares de apoyo dentro de su entorno, personas en las que otros confían para proteger, orientar y brindar estabilidad. Este significado sugiere un carácter protector, leal y comprometido con quienes ama. En el ámbito personal, el significado de Eduardo se asocia con la constancia y la disciplina. Es un nombre que evoca esfuerzo continuo, inteligencia práctica y una mente enfocada en construir un futuro sólido. Las personas llamadas Eduardo suelen destacarse por su capacidad para tomar decisiones sensatas y por su deseo de mantener el equilibrio y el orden en su vida y en la de los demás. Espiritualmente, el nombre Eduardo puede interpretarse como una misión de resguardo y responsabilidad. Se relaciona con almas que vienen a este mundo con el propósito de preservar valores, tradiciones y principios importantes. Este significado espiritual refuerza la idea de un protector silencioso, alguien que cuida sin buscar protagonismo, guiado por un fuerte sentido moral. En conjunto, el significado del nombre Eduardo transmite una energía de firmeza, estabilidad y confianza. Es un nombre que inspira respeto y seguridad, asociado con personas que saben defender lo que aman y trabajar con dedicación por aquello que consideran valioso. Eduardo no solo es un nombre clásico, sino también un símbolo de protección, compromiso y prosperidad duradera. Origen del nombre Eduardo. El nombre Eduardo tiene un origen antiguo y profundamente arraigado en la historia europea. Procede de las lenguas germánicas, específicamente del nombre Eadper, utilizado por los pueblos anglosajones en la Edad Media. Este nombre estaba formado por dos elementos muy valorados en la cultura germánica, Ead, que significaba riqueza, fortuna o prosperidad, y Wear, que se traducía como guardián o protector. Durante la época medieval, el nombre Eduardo se popularizó notablemente en Inglaterra, donde fue llevado por varios reyes anglosajones. Uno de los más conocidos fue el rey Eduardo el Confesor, cuya figura histórica y religiosa influyó de manera decisiva en la difusión del nombre. Gracias a su canonización, Eduardo adquirió un fuerte peso espiritual y moral, lo que incrementó su prestigio entre la nobleza y el pueblo. Con el paso del tiempo, el nombre Eduardo se extendió más allá de Inglaterra hacia otros territorios europeos. A través de la influencia cultural, las alianzas reales y la expansión del cristianismo, el nombre fue adoptado en países como España, Francia, Italia y Portugal, adaptándose a las particularidades lingüísticas de cada región sin perder su esencia original. En el mundo hispano, Eduardo se consolidó como un nombre clásico y elegante, asociado tanto a la realeza como a personas de carácter firme y honorable. Su llegada a los países de habla española estuvo ligada a la transmisión cultural europea, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento, cuando muchos nombres de origen germánico se integraron al uso cotidiano. Hoy en día, el origen del nombre Eduardo sigue siendo un símbolo de tradición y herencia histórica. Aunque ha evolucionado a lo largo de los siglos, mantiene intacta su fuerza y significado, conectando a quienes lo llevan con un pasado lleno de historia, nobleza y valores sólidos que han perdurado hasta la actualidad. Personalidad y características del nombre Eduardo. La personalidad asociada al nombre Eduardo se distingue por su firmeza y sentido de responsabilidad. Quienes llevan este nombre suelen ser personas confiables, que inspiran seguridad en su entorno y asumen con seriedad los compromisos que adquieren. Eduardo tiende a destacar por su madurez emocional y por una actitud protectora hacia quienes ama, convirtiéndose muchas veces en un apoyo fundamental para su familia y amigos. En el ámbito emocional, Eduardo suele ser reservado pero profundo en sus sentimientos.
No siempre expresa abiertamente lo que siente, pero cuando establece vínculos afectivos lo hace con lealtad y constancia. Es una persona que valora la estabilidad emocional y prefiere relaciones duraderas basadas en el respeto, la confianza y la honestidad, evitando los conflictos innecesarios. A nivel intelectual, las personas llamadas Eduardo suelen mostrar una mente práctica y analítica. Tienen facilidad para organizar, planificar y tomar decisiones bien fundamentadas. Esta característica les permite desenvolverse con éxito en situaciones que requieren liderazgo, lógica y disciplina, ya que suelen pensar antes de actuar y medir las consecuencias de sus acciones. En el plano social, Eduardo destaca por su carácter equilibrado y su trato cordial. Aunque no siempre busca ser el centro de atención, su presencia suele imponerse de manera natural gracias a su seguridad y serenidad. Es alguien que sabe escuchar, aconsejar y mantener la calma incluso en momentos de tensión, lo que lo convierte en una figura respetada dentro de su círculo social. En conjunto, la personalidad y las características del nombre Eduardo reflejan estabilidad, compromiso y fortaleza interior. Es un nombre asociado a personas trabajadoras, perseverantes y con un fuerte sentido del deber. Eduardo representa a quien avanza con paso firme, cuidando lo que ama y construyendo su camino con paciencia, constancia y valores sólidos. Variantes del nombre Eduardo en otros idiomas. El nombre Eduardo cuenta con una amplia variedad de formas y variantes en distintos idiomas, lo que demuestra su gran difusión a nivel mundial. Gracias a su origen germánico y a su popularidad histórica, este nombre ha sido adoptado por numerosas culturas, adaptándose a la pronunciación y escritura propias de cada lengua sin perder su significado esencial. En el idioma inglés, la variante más conocida es Edward, una forma clásica y muy común en países angloparlantes. Edward ha sido utilizado por reyes, escritores y figuras históricas influyentes, lo que le otorga un aire de elegancia y tradición. Esta versión conserva plenamente la fuerza y el simbolismo protector del nombre original. En francés, el nombre se transforma en Edouard, una variante refinada que resalta por su acento distintivo y su sonoridad suave. En Francia, Edouard es un nombre asociado con la cultura, la historia y la nobleza, manteniendo un carácter formal y sofisticado que lo hace muy apreciado. En el idioma italiano, la variante utilizada es Edoardo, una forma muy popular en Italia. Esta versión destaca por su musicalidad y por su cercanía fonética al español. Eduardo suele asociarse con personas expresivas, creativas y de carácter fuerte, conservando el significado de protector y guardián. En alemán y otras lenguas germánicas, el nombre aparece como Eduard, una variante directa y sólida que refleja su origen ancestral. Esta forma es común en países como Alemania, Austria y Suiza, donde el nombre mantiene su esencia tradicional, transmitiendo firmeza, seriedad y una profunda conexión con la historia europea. Onomástica o santoral del nombre Eduardo. La onomástica del nombre Eduardo está estrechamente relacionada con la figura de San Eduardo el Confesor, uno de los santos más reconocidos que llevaron este nombre. Fue rey de Inglaterra en el siglo XI y es recordado por su profunda fe, su vida austera y su compromiso con la justicia y la paz. Gracias a su ejemplo de virtud cristiana, el nombre Eduardo adquirió un importante valor espiritual dentro de la tradición religiosa. San Eduardo el Confesor es venerado principalmente el 13 de octubre, fecha en la que se celebra su festividad en el Santoral católico. Este día es considerado especial para quienes llevan el nombre Eduardo, ya que simboliza la bendición, la protección divina y la guía espiritual asociada a este santo. En muchas culturas, la onomástica se celebra con oraciones y actos de agradecimiento. La vida de San Eduardo estuvo marcada por su humildad y su rechazo al lujo, a pesar de su posición como rey. Se le atribuyen cualidades como la misericordia, la sabiduría y la generosidad con los más necesitados. Estas virtudes han influido en la percepción espiritual del nombre Eduardo, relacionándolo con personas de corazón noble y valores firmes. Además de San Eduardo el Confesor, existen otros santos y beatos con este nombre que refuerzan su presencia en el santoral cristiano. Entre ellos se encuentran figuras de distintas épocas que destacaron por su fe, su entrega y su testimonio de vida, lo que amplía el significado religioso del nombre y lo conecta con la devoción y el servicio. En conjunto, la onomástica del nombre Eduardo representa un legado de fe, rectitud y compromiso espiritual. Celebrar el santo de Eduardo no solo honra a quienes llevan este nombre, sino que también invita a reflexionar sobre valores como la justicia, la humildad y la protección del prójimo, virtudes que han acompañado al nombre a lo largo de la historia. Numerología del nombre Eduardo.
La numerología del nombre Eduardo se obtiene al analizar la vibración energética de cada una de sus letras, lo que permite conocer aspectos profundos de la personalidad y el destino asociados a este nombre. Al realizar el cálculo numerológico tradicional, el nombre Eduardo está vinculado principalmente con el número 6, un número cargado de simbolismo relacionado con la responsabilidad, la armonía y el amor por la familia. El número 6 en la numerología representa a personas protectoras, solidarias y con un fuerte sentido del deber. Quienes llevan el nombre Eduardo suelen sentir una profunda necesidad de cuidar a los demás, especialmente a sus seres queridos. Esta vibración los impulsa a buscar la estabilidad emocional y a crear ambientes de paz, equilibrio y bienestar a su alrededor. Desde el punto de vista emocional, la influencia del número 6 hace que Eduardo sea una persona sensible, empática y comprensiva. Tiene una gran capacidad para ponerse en el lugar de otros y ofrecer apoyo sincero en momentos difíciles. Esta cualidad lo convierte en un consejero natural, alguien a quien se recurre por su sabiduría y su corazón generoso. En el ámbito laboral y social, la numerología del nombre Eduardo indica compromiso, constancia y vocación de servicio. Las personas regidas por el número 6 suelen destacar en profesiones relacionadas con la enseñanza, la orientación, la salud o cualquier actividad que implique ayudar y proteger. Eduardo tiende a asumir responsabilidades importantes y a cumplirlas con dedicación y ética. En conclusión, la numerología del nombre Eduardo refleja una energía de amor, protección y equilibrio. El número 6 le otorga una misión de cuidado y armonía, guiándolo a construir relaciones sólidas y a dejar una huella positiva en la vida de quienes lo rodean. Eduardo es un nombre que vibra con entrega, estabilidad y un profundo sentido humano. Color asociado al nombre Eduardo. El color asociado al nombre Eduardo es el azul, un tono que simboliza confianza, estabilidad y serenidad. Este color refleja la esencia equilibrada y responsable que caracteriza a quienes llevan este nombre. El azul está vinculado con la calma interior y la claridad mental, cualidades que suelen estar presentes en la personalidad de Eduardo. El azul también representa lealtad y compromiso, valores muy afines al significado profundo del nombre Eduardo. Así como este color transmite seguridad y protección, Eduardo suele ser percibido como una persona en la que se puede confiar plenamente. La energía del azul refuerza su capacidad para brindar apoyo emocional y mantener relaciones sólidas y duraderas. Desde una perspectiva emocional, el color azul favorece la introspección y el autocontrol. Las personas llamadas Eduardo tienden a pensar antes de actuar, buscando siempre la armonía y evitando los conflictos innecesarios. Este color los acompaña en su necesidad de orden y equilibrio, ayudándolos a mantener la calma incluso en situaciones difíciles. En el ámbito espiritual, el azul se asocia con la sabiduría, la verdad y la protección divina. Para Eduardo, este color representa una conexión con valores elevados y principios firmes. El azul inspira claridad espiritual y guía interior, fortaleciendo su sentido de justicia y su deseo de actuar correctamente. En conjunto, el color azul potencia las cualidades más positivas del nombre Eduardo. Refuerza su carácter sereno, su liderazgo tranquilo y su vocación protectora. Es un color que armoniza con su energía, acompañándolo en su camino personal y ayudándolo a proyectar confianza, estabilidad y paz a quienes lo rodean. Datos curiosos del nombre Eduardo. Un dato curioso del nombre Eduardo es que ha sido uno de los nombres más utilizados por la realeza europea a lo largo de la historia, especialmente en Inglaterra. Varios reyes llevaron este nombre, lo que contribuyó a su prestigio y a su asociación con el poder, el liderazgo y la nobleza. Esta conexión histórica ha hecho que Eduardo sea percibido como un nombre fuerte y respetable. Otro aspecto interesante es que el nombre Eduardo se mantiene vigente desde hace siglos sin perder popularidad. A diferencia de otros nombres antiguos que han caído en desuso, Eduardo ha sabido adaptarse a distintas épocas y culturas, conservando su esencia clásica. Esto lo convierte en un nombre atemporal, elegido tanto por tradición familiar como por su profundo significado. En el ámbito cultural, Eduardo ha sido un nombre frecuente entre escritores, artistas, músicos y científicos reconocidos. Muchas personas destacadas que llevan este nombre han dejado huella en la literatura, el arte y la ciencia, reforzando la idea de que Eduardo está ligado a la creatividad, la inteligencia y la perseverancia. Un dato curioso adicional es la gran cantidad de diminutivos y formas cariñosas que existen para Eduardo, como Ed, Ari, Lalo o Edu. Estos apodos reflejan la cercanía y versatilidad del nombre,
permitiendo que se adapte fácilmente tanto a contextos formales como informales, sin perder su fuerza original. Finalmente, el nombre Eduardo es común en numerosos países y se pronuncia de manera muy similar en diferentes idiomas, lo que facilita su reconocimiento internacional. Esta característica lo convierte en un nombre global, capaz de cruzar fronteras y culturas, manteniendo siempre su identidad, su historia y su significado protector. Para finalizar, el nombre Eduardo encierra un significado profundo lleno de historia, fortaleza y valores que han perdurado a lo largo del tiempo. Cada aspecto de este nombre refleja protección, responsabilidad y una energía especial que acompaña a quienes lo llevan, convirtiéndolo en un nombre lleno de carácter y simbolismo. Si este contenido te resultó interesante y te ayudó a conocer mejor el significado del nombre Eduardo, te invitamos a darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal Revelaciones de los Nombres. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde seguimos revelando el poder, el origen y los secretos ocultos detrás de cada nombre. Gracias por acompañarnos.